Buenas tardes, hermanos. Qué bueno tenerles otra vez. Vamos a encomendar este tiempo al Señor para que nos ayude, nos dirija y que sea de mucho provecho, especialmente confiando que hoy ustedes serán los que estarán desarrollando la clase. Entonces voy a rogar a la hermana Luz Marina, si puede, por favor, nos dirige en oración. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes para todos. Claro que sí. Bendito Padre Celestial. Una vez más estamos agradecidos, Señor, por esta bella oportunidad que tú nos das para aprender de tu palabra, Padre amado. Gracias por el tiempo. Gracias por la sabiduría que le das a nuestro pastor Hernando Cubillo, Señor, para investigar y podernos dar esta clase en esta tarde. También agradezco por cada uno de los hermanos que se han podido conectar, que quieren aprender de ti, Señor, de tu palabra, Señor, para así poder tener más conocimiento y poder compartir cada día más la palabra tuya, bendito Dios. Permítenos en esta tarde aprender, Señor, y que podamos retener lo más que podamos en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos sigas dando esta bella oportunidad, Señor, de seguir aprendiendo cada día más. Bendice a cada uno de mis hermanos, guárdalos, protégelos, Señor. Ahora, Señor, dejo la clase en tus manos, la sabiduría que le has dado a nuestro pastor para que nos pueda enseñar esta tarde. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Muchas gracias, hermanas. Bueno, entonces vamos a hacer una introducción breve para que ustedes puedan am, estar recordando algunos aspectos que nosotros estuvimos viendo como introducción a la clase, algunas cositas que mencionamos en lo que tiene que ver con el islamismo. Interesante que nosotros empezamos usando el término musulmán, cuando realmente la clase trata es del Islam. Entonces, el musulmán es la persona que am, eh, practica esta religión, la religión del Islam. Entonces, aquí vamos a presentar, lo tienen ustedes ahí en pantalla. ¿No lo ve? Ahora sí lo ven. Perfecto. Entonces, estábamos diciendo que el Islam eh, en el mundo fue un primer punto que tratamos. Luego consideramos los orígenes o el origen del Islam y luego tendríamos los pilares del Islam, es decir, los fundamentos de su fe, de su creencia, de sus doctrinas, por llamarlo de alguna manera, y luego las celebraciones destacadas en el calendario musulmán. Ellos tienen también su propio calendario, al igual que los judíos tienen su calendario, sus fechas religiosas, sagradas, sus celebraciones importantes que ellos desarrollan. Dijimos que el Islam eh, constituye, junto con el cristianismo y el judaísmo, una de las grandes religiones monoteístas del mundo. Esas son las tres religiones monoteístas. El Islam, el cristianismo, el judaísmo. Lo menciono en esa orden, pero el orden no es, en cuanto a tiempo, no es el mismo. Realmente empieza el judaísmo
en el seno del judaísmo nace el cristianismo y se cree que muchos de los elementos que motivaron a Mahoma en la conformación del Islam, pues tomó muchos ejemplos tal vez del judaísmo y del cristianismo. Bien, entonces estamos hablando que se calcula que hay cerca de 1.200 millones de personas repartidas en todos los continentes como profesantes del Islam, es decir, musulmanes. Entonces distinguimos, Islam es la religión, musulmán es la persona que practica la religión del Islam. Eso fue lo que estuvimos haciendo mención. En los orígenes de estas tres religiones monoteístas del mundo, el Islam es la que aparece más tarde, concretamente en el siglo séptimo, es donde aparece. Mahoma nace en la Meca hacia el año 570 y conoce la pobreza de huérfano y es criado por un tío llamado Abu Talib, que lo incorporó a sus empresas de caravanas. Ese era el negocio de su tío. Tenía un buen número de camellos y personal que naturalmente transitaban por los caminos de esa época, llevando y trayendo mercancías dependiendo de la necesidad de cada sector del mundo conocido en ese entonces para ellos. Y naturalmente eran caravanas que transitaban por lugares muy difíciles también. Entonces ahí tenemos, con 25 años, pues Mahoma va a mejorar su posición social y como resultado se casa con una señora viuda, Ja- Jadilla. Eh, Ella es una mujer muy rica y mayor que él, entonces eso también le va a beneficiar muchísimo en cuanto a su condición. Ah, Así que, bueno, esa es parte de la historia de él. Se cree que en alguna de sus expediciones comerciales a Siria y a la Meca tuvo contacto directo con cristianos y con judíos, puesto que a él le gustaba reflexionar sobre situaciones religiosas. Ah, ya a partir de los años 40, es decir, cuando él más o menos está alrededor de 40 años en su vida, empieza a retirarse periódicamente a meditar en las montañas y fue allí donde, según la tradición, una noche la palabra de Dios le fue revelada mediante el arcángel Gabriel. Hacíamos la anotación de que y una experiencia similar tuvo eh, 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 el fundador del mormonismo, de los mormones. Ok, bien, entonces básicamente eso es lo que se, se, se mencionó en lo referente a su fundación. Por supuesto, es muy somero lo que estamos diciendo. Hay mucho más que mencionar. ¿Señora? Cuando hablamos de los pilares o fundamentos que componen la fe islamista, entonces está basada en la Shahada, es decir, la declaración de fe con la que un hombre se convierte al Islam. Entonces hay una frase que pronuncia esa persona para hacerse adepto. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. De esa manera se convierte al Islam. Solo hace falta recitar esta frase diciendo primero que atestiguo, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Frente a dos testigos de esta religión y ya con eso se da
por sentado que es adepto al islamismo. Se convierte en un musulmán. Eh, en esta religión no hay sacerdotes. Se considera que cada hombre tiene relación directa con Dios, que no necesita intermediarios. Para ello, cualquier hombre puede ser un imán. Este es uno de los términos que les invité a investigar, que era un imán, aunque yo, sin embargo, hice mención de eso. Pero es bueno mirar qué pudieron descubrir. Él se constituye en el director de la oración. Con el tiempo y la práctica surgió un poderoso grupo de eruditos religiosos eh, denominados eh, ulemas, es decir, los cultivados, algo así como los maestros que vienen a conocer el Islam como es, a más a fondo, a ampliar sus doctrinas, a exponerlas y naturalmente vienen a ocupar puestos de autoridad en cuestiones religiosas, eh, como los clérigos de otras religiones. El musulmán cree en Alá, es decir, en Dios, que es poderoso y es el único creador del mundo. No tiene ni hijos ni hijas, Dios, y por lo tanto su religión no acepta, ellos no aceptan que Jesucristo fuera o es el Hijo de Dios, ellos no lo aceptan, aun cuando sí creen en los profetas y sus mensajes. Mahoma fue el último profeta según ellos, y también el más grande para él, la religión islamista. La palabra de Dios enviada a través de Mahoma servirá de guía a los hombres desde su época hasta el día del juicio final. Eso es parte de la creencia, es lo que constituye su fe. Hablamos de la oración, ¿recuerdan? Para un musulmán la oración es un deber muy importante en su vida religiosa, pues es mediante ella, mediante la oración, que hay justamente ese reconocimiento, esa relación con Dios. Hay dos tipos de oración: la oración privada, que se realiza en cualquier momento, y la pública, que tiene lugar 5 veces al día. La primera de estas se celebra poco después de despuntar el día, cuando el muezín, que también es otro término, aunque también lo explicamos, eh, despierta a los creyentes con el llamamiento de la oración es el mejor sueño. Esa es una frase que ellos hacen mención al llamado, dentro del llamado. Las otras cuatro oraciones tienen lugar en mediodía, media tarde, tras la puesta del sol y la primera hora de la noche. Bien, entonces hablamos de quién era un muazzin, que es la persona encargada eh, de la tradición islámica para realizar el llamado a la oración en voz alta desde el alminar o minarete de una mezquita, lugar alto de la mezquita. Y su función es convocar a los fieles 5 veces al día para la oración comunitaria, oración privada o oración comunitaria. Bueno, básicamente eso fue lo que estuvimos haciendo mención. Eh, es muy importante dentro de los rituales, mm, que antes de rogar, los fieles musulmanes se lavarán la cara, las manos y los brazos hasta el codo, y también los pies hasta los tobillos. Si no se hace ese ritual, eh, sus oraciones no van a obtener ningún beneficio. O sea, parte del ritual es ese. Con estas abluciones o lavamientos pretenden purificar el cuerpo del mismo modo que la oración purifica el alma, haciéndolo digno de Dios a través de
esa limpieza. Eso, por lo regular, ellos en los lugares de oración donde se reúnen tienen adecuado un lugar donde ellos se quitan los zapatos, pues, se lavan los pies, se lavan las manos, hacen todo el ritual del lavamiento para luego sí entrar y ustedes han visto cómo se postran en la oración. Eh, Eso es parte del ritual de ellos. En cuanto a las mujeres, no se les permite rezar con los hombres, sino que en la mezquita deben esconderse de su vista, colocándose en corredores o detrás de los biombos o sí, biombos, y un musulmán no puede acudir a la mezquita en las horas de las oraciones públicas. Si él no puede, puede rezar a solas, pero al menos una vez a la semana, viernes a mediodía, debe acudir a la mezquita. Es decir, hay muchos musulmanes que por sus ocupaciones, por su lugar, no tienen acceso a una mezquita, pero una vez a la semana, un viernes al mediodía, mínimo debe ir a la mezquita para estar en la oración con los demás. Ah, Hay dentro de ese tiempo una especie de sermón, y muchas veces es el imán quien lo pronuncia, y inclusive también se incluyen dentro de ese sermón, eh, habla de cuestiones de interés público. Bueno, ahí dejamos nosotros la semana pasada. Bien, entonces ahora quiero dar espacio a la participación de los hermanos. Entonces, yo les voy a rogar que por favor, los que hayan podido adelantar algo, es su momento para que por favor lo compartan y bueno, vamos a aprovechar este tiempo. Adelante, hermanos. Buenas tardes, Buenas buenas tardes. tardes, buenas noches, hermano. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, usted. Bien, gracias a Dios. El Señor les bendiga, Pastor. Yo la semana pasada no pude estar en la clase porque estuve bastante mal con un fuerte dolor de cabeza, pero me tomé el tiempo para ver por YouTube el estudio y tomé nota de las tareas. Entonces, la primera tarea decía investigar sobre las dos líneas de interpretación islámica. ¿Sí? Entonces, yo averigüé lo siguiente. El Islam, aunque fundamentado en el Corán y la Sunna, ¿verdad? Enseñanzas y acciones del profeta Mahoma, se interpreta y practica a través de diversas líneas, siendo las más prominentes las ramas suní y chií, las cuales difieren principalmente en la sucesión del liderazgo tras la muerte del profeta. Aquí se detallan dos líneas principales de interpretación. Islam suní es la rama mayoritaria del Islam. Su enfoque se caracteriza por seguir la tradición, entre paréntesis, sunna, y el consenso de la comunidad ijma para interpretar la ley islámica. Históricamente, consideran que el liderazgo de la comunidad, califato, no debería restringirse a los descendientes de Mahoma, sino a los más capaces. La mayoría de los musulmanes en países como Marruecos, Argelia y Túnez siguen esta tradición. El Islam chií, entre paréntesis chiismo, esta línea se originó a partir de la creencia de que el liderazgo legítimo de la comunidad musulmana, entre paréntesis imamato, correspondía a la familia del profeta Mahoma, comenzando por su primo
y yerno Ali. Los chiíes predominantes en Persia, entre paréntesis Irán, y con presencia en partes de Yemen y Líbano, otorgan un papel de guía espiritual y política a sus imanes, a quienes consideran infalibles. Otras formas de interpretación o tendencias, además de la división suní-chií, existen tendencias más generales respecto a cómo entender las escrituras. La primera, literalista tradicionalista, se centra en la interpretación estricta y literal de los textos sagrados, Corán y hadices, para aplicarlos a la vida cotidiana, a menudo asociada con movimientos como el salafismo. La segunda es racionalista, progresista. Busca interpretar los textos con el contexto moderno, enfocándose en los principios éticos y espirituales, universales, entre paréntesis justicia, compasión, en lugar de una aplicación literal de las normas medievales. Todas estas líneas comparten la creencia es un único Dios, Alá, la importancia del Corán y los 5 pilares fundamentales, como la oración, salat, el ayuno en Ramadán y la peregrinación a la Meca. Fue lo que averigüé, pastor. Hermana, muchísimas gracias. De un lado, usted es un ejemplo porque, aunque no estuvo presente, logró pasar a ver la grabación de la clase, mm, y también pudo tomar nota de las tareas, de los trabajitos que había que adelantar. Y agradezco mucho su esfuerzo, porque yo sé que muchas de ustedes están muy ocupadas y que tomar este tiempo no es fácil. Pero Dios bendiga el esfuerzo, la dedicación que ustedes dan para prepararse mejor, para comprender mejor, porque estamos viviendo en este momento situaciones a nivel mundial que justamente mm, el poderío musulmán está haciéndose presente y de una manera global, pues estamos viviendo muchas cosas que nos están afectando. Ahora, eh, quiero hacer una pregunta. De ustedes, por lo regular, la mayoría ven noticias o leen noticias. ¿Qué línea de estas dos líneas generales, creo que fueron dos líneas generales, del Islam es la que practica una de las culturas y del país que tiene una riqueza histórica y por allí pasó cautivo Israel cuando fue nación y fue tomada, llevada en cautiverio? Y todo esa condición geográfica, histórica, religiosa que influyó en su momento y que hoy resurge una de las líneas duras del islamismo. ¿Cuál es esa línea o cuál es esa posición doctrinal del islamismo que hoy está confrontada con la guerra de Medio Oriente?
Adelante. Es más, la hermana Reina hizo mención de eso en su exposición. Bueno, repasemos. Hermana Reina, usted nos ayuda. Hay dos líneas generales en el islamismo. ¿Cómo se llaman? El Islam suní, Suní, los sunitas, los sunitas. sunitas. ¿Y el Ujú. otro? ¿El otro? El chií. Chiitas, los chiitas y los sunitas. ¿Cuál de los dos es la línea dura? Yo creería que el chiismo, ¿no? Los chiitas, Los chiitas. Ujú. que son los que están gobernando la zona que hoy está en conflicto con Estados Unidos e Israel. Esos son las dos líneas, pero la línea más fuerte es esta, la chiita. Es así, ¿verdad, hermana Reina? Sí, pastor. Muchas gracias, hermano. Sí. Bueno, no olviden, por favor, no olviden las dos líneas y cuál es la que está en este momento. Sí, por Eh, disculpe, pastor, porque de hecho dice que son los predominantes en Persia, en Irán. sí, Y señora. ajá, y con la presencia de Yemen, Líbano, Ujú, y que otorgan un papel de guía espiritual y político a sus imanes, sí, a señora. quienes consideran los infalibles. Ujú. Eh, no olviden que cuando ellos toman el poder en Irán, cerca de 40 años atrás, surge justamente esta figura del ayatolá, que es la autoridad de esa línea, es como el papa en el catolicismo. Entonces él es el que dictamina cómo orientar las cosas. Una de las cosas que mm, él hizo, porque la raíz del Islam está en la guerra también. Mahoma arma un ejército y él está combatiendo. A ver si en su fundación, voy a mostrarles algo que ustedes, para que ustedes tengan un poquito más de idea, porque esto no es nuevo. Eso hace parte de la religión islamita, del Islam. Ok, entonces les voy a mostrar cómo desde su fundación, su fundador fue un hombre que se armó y salió a la guerra. Él pertenecía a una tribu y habían otras tribus y una vez que el Islam se propaga, pues la manera de propagarse es a través de la guerra. Y ya les voy a mostrar. No. Ahora sí, contemplan eso, ¿verdad, hermanos? Ah, Sí, pastor. ok, bueno. O sea, aquí hay un mapita que nos muestra el territorio del que estamos hablando. Toda esta zona, si la ve, lo vasto que es. No olviden que él inicia en la Meca. Él está en la Meca y de ahí sale a hacer varias campañas militares para someter otras tribus. Él pertenece a una tribu. Entonces arma esa tribu y sale y hace guerras con otras tribus para someterlas e imponer su religión. Entonces hubo varias, ¿cómo se llama eso? Campañas militares que él lideró para establecer su religión y su dominio. Aquí va a haber algo muy interesante, hermanos, en lo que corresponde a esa parte del establecimiento, y es que desde que el mapa que les estoy mostrando, resulta que mm,
a eso le llaman migración o egira o égira. Esa es la migración de Mahoma de la Meca inicialmente a la ciudad de Yatrib, que después se iría a conocer con el nombre de Medina. Eso fue en el año 622, porque los caciques coraichitas de la primera ciudad no aceptaban sus enseñanzas a los árabes, no las recibían. Entonces Mahoma envía delante de él a sus seguidores. Esos seguidores inicialmente reciben el nombre de Muhayirun y los siguió en secreto. Él envía a estos seguidores armados, pero él los sigue en secreto junto con Abu Bakr bin Cajafá, dejando a Ali eh, en su propia cama para engañar a los coraichitas, que son los habitantes eh, que al lugar donde iban a trasladarse, a Medina. Entonces, allí en la Meca, mm, los contradictores de Mahoma, pues buscarían asesinarlo, como él había dejado a alguien en su cama para reemplazarlo, para hacer creer que estaba allí. Por supuesto que mm, los engañó de esa manera. Ya de camino, eh, Mahoma con Abu Bakr, que lo acompañaba, mm, ellos se detuvieron en una cueva en el monte Toro, Toro es la traducción, Taur, donde una telaraña colgando de la entrada engañó a los coraichitas, es decir, a la tribu hacia donde se dirigían los guerreros de Mahoma. Eh, Cuando lo intentan capturar, él se esconde allí, pero él lo hace de tal manera que se mete a esa cueva y cuando viene a buscarlo, al ver las telarañas, entonces dice, no, aquí nadie pudo haber entrado, así que ellos se retiran de ese lugar, nos siguen buscando porque consideran aquí no hay nadie, porque están las telarañas ahí puestecitas. Entonces, de esa manera, mm, pues engaña a sus perseguidores. El asunto es que deciden no buscarlo y allí, en ese lugar, de acuerdo con la tradición sufí, el profeta le enseñó a Abu Bakr los secretos del recuerdo silencioso, lo que le otorgó a Abu Bakr el título de Yar Egar, es decir, amigo de la cueva. Es decir, toda esa parte que se registra como parte de la historia de la formación y la extensión del Islam, son escritos que hacen parte de esa historia, como cuando usted encuentra los escritos de los diferentes reyes o profetas del Antiguo Testamento de la Biblia. Entonces aquí ellos naturalmente arman todas esas historias alrededor de estos momentos especiales para ellos con el fin de ratificar su religión. En Medina, conocida en esa época como Yatrib, fueron bien recibidos Mahoma y su gente, aunque la ciudad se encontraba en una situación de crisis interna. Y cuando llegan ya a Medina, en ese momento están viviendo una crisis estas tribus allí. Mahoma y un grupo de ciudadanos de Medina acordaron un pacto, es decir, se reúnen Mahoma como representante y profeta de una nueva religión, entonces se reúnen y acuerdan un pacto con los habitantes de Medina. Es una especie de constitución que elaboran ellos,
Y allí se organiza una comunidad que se integraría por musulmanes, es decir, los que reciben, aceptan la fe musulmana, la fe islamista, y se convierten en musulmanes. La palabra égira significa literalmente migración. Algunos hablaban de huida, pero ellos corrigieron, no es que estamos huyendo, migramos. A veces por error la traducen como huida. Así que la égida o migración también ha sido interpretada como romper con dos viejos lazos. Para ellos, la salida de, de este grupo con Mahoma hacia Medina, este, para ellos marca un hito en su historia. Y por eso para ellos están hablando de romper con los lazos viejos, es decir, ellos estaban en la Meca, entonces salen a Medina, no solo en procura de llevar su religión y imponerla allí, sino que también atribuyen esa salida como a cambiar la situación, a separar la era del conocimiento de la era anterior de la ignorancia para ellos, es decir, el hecho de salir de Medina o salir a Medina, mejor, de la Meca a Medina, entonces es una transición de salir de la ignorancia para llegar al conocimiento. Eso es parte de la estructura de sus creencias, cómo la armaron, ¿no? Así que luego las fuentes islámicas describen la ciudad de Medina como sede de dos tribus árabes en competencia, los Aus y los Hazrai. Ya metimos otro término, árabes. Los árabes, que son los que residen allí, que son los que nacen allí. Entonces, de allí hay tres tribus también judías. Hay dos árabes y tres judías. ¿Cuáles son las tribus judías? Los Banú Kainuga, los Banú Quraiza y los Banú Nadir. Bueno, me van a disculpar, no sé exactamente la pronunciación, pero intento comunicar esa parte. Entonces hay tres tribus judías. Se dice además que en el momento en que Mahoma huyó de la Meca a Medina en el año 622, fíjate, aquí ya metieron el término huir, pero están diciendo no es huimos, fue una migración. En el año 622, que sale de la Meca a Medina, de hecho había sido invitado por las tribus siempre en armas, es las dos tribus que mencionamos que estaban en la Meca, que es Aus y Hazrai, para servir como un tercero neutral y gobernante sobre ellos. Es decir, aquí aparece Mahoma en medio de un conflicto que hay entre estas tribus y él aparece como una persona neutral, pero a la vez lo invitan a que los gobierne, a que los dirija. Así que los musulmanes, que ya son los que han aceptado el Islam, seguirían a Mahoma desde la Meca hasta Medina para hacer esta jériga, es decir, esa migración, y llegarán a ser conocidos como muhariru- muajirún, muajirún o migrantes. Estos migrantes se distinguirían de los Aus y los Hazrai, que habiéndose convertido al Islam, serían sumisos o sumidos bajo el título y el papel de Ansar, es decir, ayudantes. Entonces, fíjense ustedes cómo es la historia. Sale de la Meca a Medina una tribu liderada por Mahoma. Al llegar
a Medina encuentran un conflicto entre dos tribus que habitan allí. Entonces Mahoma se presenta como una persona neutral, un tercero que va a mediar, que va a ayudar en todo este conflicto, pero a la vez es nombrado como gobernante. Entonces la tribu que él trae, las dos tribus que se encuentran allí, entonces hacen todo un grupo grande que van a fortalecerse y entonces es donde van a empezar a ir en conquista de otras tribus para someterla y presentarles el Islam como, como la religión que deben abrigar y profesar a partir de ese momento. Entonces, el islamismo, desde su nacimiento, ha sido impuesto a la fuerza en las conquistas de grupos árabes que profesan el islamismo, o sea, son musulmanes, tribus árabes, pueblos árabes, reciben la religión islámica, entonces se convierten en musulmanes, son guerreros, someten pueblos y les imponen la religión. Yo pregunto en este momento para reflexión. Dentro de las religiones que se consideran cristianas, ¿ustedes han sabido de alguna de esas religiones cristianas que también ha usado la fuerza y el sometimiento a la fuerza por las armas inclusive para que acepten la religión? ¿Conocen otra? ¿Saben de alguna? Adelante, les pregunto. Escucho las respuestas. A través de la historia. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Sí, señor. ¿Y tienen la idea de qué otra o de qué religión, aparte de los musulmanes que profesan el islamismo, han conquistado pueblos y les han impuesto su religión? ¿Conocen de alguna que se llama cristiana y ha hecho lo mismo? Bueno, pastor, yo no sé si eso se considera así, pero en Texas y en muchos sitios aquí en Estados Unidos están amitas, los amistas, y están que descubrieron ahora que el tipo era como un dios y se casaba con todas las vírgenes, las nuevas. Y ellos se decían cristianos también y era una degeneración. Y este último que lo tienen preso en California, que la iglesia también es cristiana y se llama la luz de las no sé cuántas virtudes, o no sé cómo es que se llama la iglesia, y la gente lo seguía y ellos armaban orgías y también tenían todas las vírgenes, ellos las usaban primero y este señor lo tienen ahora preso, pero yo no sé si eso tiene un nombre específico o ellos se escudaban bajo la religión cristiana y eran como unas asociaciones. ¿Pero ellos impusieron su religión por las armas? Bueno, yo no creo que por las armas, Ok, pero ok. había un dominio mental. Bueno, Natacha, la pregunta es, así como Mahoma con la tribu que organiza y va hacia Medina, encuentra otras tribus, y de ahí sale a otras regiones
para someter otras tribus e imponerles por la fuerza, con las armas, el Islam. Entonces la pregunta es si conocen alguna Bueno, y las llamada, cruzadas, pastor, ¿de dónde vienen las cruzadas? ajá, de los cristianos no es. Pero es una religión que se denomina cristiana. Por eso, Ajá, pero ellos luchaban con armas correcto. para Este, imponer. ¿cómo nos llegó la religión aquí? La religión a Colombia. Sí, Uy, me corcha, pastor. ¿cómo fue la conquista? Ah, cuando Cristóbal, pero esa es la católica, pastor. Ah, pero es que usted ya me dijo que la católica es cristiana. Ay, usted me tiene un mezcolanza ahí bien, bien dura. Bueno, disculpen, Bueno, hermanos. cuando Cristóbal Colón, cuando los españoles sí nos obligaron, pastor. Bueno, ok. Los españoles vinieron en nombre de los dos reyes católicos. Ok, entonces, mire, Exacto. sí, disculpen que no haya sabido plantear la pregunta y me disculpan porque tengo dificultad con eso. Pero yo estoy poniendo de ejemplo cómo el islamismo se impone por la fuerza. De esa manera, la religión católica en muchos lugares del mundo, incluyéndonos nosotros, nos impusieron por la fuerza la religión. Entonces es importante que vayamos distinguiendo estas cosas. Eh, y ese es lo que estaba llevándoles a considerar cómo se vino desarrollando y cómo hoy, después de 40 años de dominio del ayatolá, armó un ejército poderoso para sostener su religión y someter pueblos. Y este conflicto que hay en Medio Oriente, que es viejo, y ese odio hacia los judíos viene de allá. Entonces, asimismo, cuando Mahoma sale a Medina, de la Meca, encuentra tres tribus judías y las quiere someter al islamismo por la fuerza. Entonces, algunos, como mencionaba, eh, fueron sometidos a otros. Vuelvo a mencionar esto de las tribus judías. Los Banú Kainuka fueron expulsados tras la llegada de Mahoma allí, a Medina. Y los Banu Nadir fueron obligados a exiliarse tras un asedio. Hay otra tribu de los judíos, los Banu Qurayza, fueron sitiados y tras su rendición, sus miembros varones fueron ejecutados y las mujeres y los niños esclavizados, según fuentes islámicas como Ibn Isca. Entonces, estas acciones ocurrieron en el contexto de las luchas políticas y militares en la península arábica. En esa época, estamos hablando del 600 y algo, y deben entenderse dentro del marco histórico del siglo séptimo. Entonces, lo que estoy tratando de mostrarles es, estamos hablando de una religión que se llama el Islam. Estamos hablando de pueblos árabes
Y estamos hablando de musulmanes que son los practicantes del Islam. Su inicio fue así. Y así ha sido la manera en que ellos han llegado a la conquista de otros lugares, inclusive España, ya eso es historia posterior. Y la hermana nos ilustró la llegada a Yemen. Y si ustedes juntan lo que estamos viviendo hoy, esa es la idea que estoy queriendo transmitirles a ustedes. Junten los acontecimientos de la fundación, el establecimiento del Islam, y compárenlo con lo que hoy se está viviendo en una región del mundo. Y son ellos los que han patrocinado esos grupos, eh, aquí le llamamos grupos guerrilleros, a- se le llaman también a grupos, ah, no, esos grupos que atacan a Israel en la clandestinidad. Ahora, en octubre, hace ya algunos años atrás, que de ahí se desata esta guerra. Son patrocinados, apoyados, financiados por el Islam, por el gran jerarca que acaban de asesinar. Entonces, son pueblos que tradicionalmente aplican su religión desde esa perspectiva. Eso hace parte de lo que estamos viviendo hoy. Entonces, es parte también de lo que nosotros hemos estado oyendo también de nuestro mandatario. Que son financiados y eso. Sí, financiados por ellos, sí, señora. Financiados por ellos. No tengo nada. Inclusive, se Ah, dice que no, aquí en Venezuela también hay influencia de ellos. eh, no, y nuestro pero eso mandatario, en una ocasión, por defender a Gaza, hizo ujú, mención, hizo no. mención de que él Lo fue que se entrenado comenta, por esos grupos. lo que Él se recibió compromete. entrenamiento allá. Entonces, estamos hablando de situaciones que se junta la religión con otras ideas o ideales y se arma la gente y es una manera de imponer las cosas. Entonces, es parte de lo que es el Islam. Dentro de las creencias, y bueno, ya tenemos las 7, un minuto. Entonces, yo solamente quería picar estas cosas porque no estoy profundizando, solamente tanteando a ustedes, colocándole a ustedes la inquietud, porque ustedes escuchan el noticiero, porque ustedes leen un periódico o leen un artículo y todo eso sirve para que juntemos los elementos y tengamos un poquito más de comprensión de lo que está sucediendo en el mundo. Eh, y todo eso se junta, son elementos que se vienen a juntar. Religión con violencia, con establecimiento, con imposición, y todo esto cada vez mm, refleja la injusticia, la muerte, el daño a la gente, de una manera que es muy lamentable, muy triste, muy doloroso. Eh, que el Señor nos ayude a discernir las cosas un poco más. Pero yo solo quería picarles para su investigación, para que ustedes puedan seguir mirando otros aspectos y cuando ven las noticias, ustedes pueden tener ya algunas ideas que le pueden ayudar a interpretar mejor las cosas. En este momento, y bueno, siempre ha sido, se dice que los medios de comunicación son un poder.
y lo es, porque influye mucho. Y ustedes van a comparar las noticias, de dónde vienen y cuál es el énfasis que dan cuando presentan un noticiero, hacia dónde dirigen su atención de la gente que les comunican. Es una manera de influir sobre nosotros. Por eso es importante ir más allá de eso, porque son medios que nos están metiendo información en muchas ocasiones y tristemente sesgada. Entonces, por eso es importante mirar aquí, mirar allá, escuchar y que el Señor nos dé discernimiento, entendimiento a la luz de lo que uno conoce de las Sagradas Escrituras y poder mirar las cosas desde esa perspectiva. Pues bien, hermanos, ¿alguna pregunta antes de terminar nuestra clase hoy? Gracias, hermana, por su trabajo, Ana Reina. Yo entiendo que Yajaira también preparó algo. Sí, Yajaira, señor. Sí, buenas noches, pastor. buenas Bendiciones. noches. Gracias. Este, sí, pues investigué sobre lo que creen los musulmanes. No sé si hablo rapidito o lo dejamos para la próxima clase. Ah, ¿Cómo, adelante, cómo- hermana, compártanos lo que usted logró. Tomemos el tiempito y la escuchamos. Bueno, yo aquí hice un resumen y dice el resumen del Islam. El Islam es una religión que cree en un solo Dios, Alá, y sigue las enseñanzas del profeta Muhammad, a quien consideran como el último profeta. Hay algo importante que me pareció interesante, pastor y hermanos y hermanas, es que los musulmanes, bueno, Muhammad veía a Adán, a Moisés, a Abraham y al mismo Jesucristo como profetas. Y me pareció interesante, yo dije, wow, perdón. Entonces, quería compartirles eso que dije, wow, me interesó mucho. Entonces, sigo acá, dice que la enseñanza, a quien consideran como el último profeta, mensajero de Dios. Los musulmanes creen que recibió revelación por medio del ángel Gabriel, los cuales están escritas en el Corán. Su práctica religiosa incluye orar 5 veces al día, ayunar en el mes de Ramadán y vivir según las enseñanzas de su fe. El llamado a la oración lo realiza el muizín y ese llamado se llama Adán. Lo que ellos se suben al pico de la iglesia o ellos le llaman, en Maicao, por cierto, hay una grandísima, Es mezquita. a la mezquita, gracias, pastor. Entonces él se sube, anteriormente se subían y él empezaba a cantar el canto para llamar a la oración. Ya ahora ya no utilizan, ya no se sube, sino que utilizan es un micrófono. Bueno, eso también. Quise también lo que es cómo creen ellos en Jesucristo. Dice que para ellos Jesucristo es un profeta muy importante y es uno de los mensajeros más grandes de Dios que fue enviado al pueblo de Israel. Ellos no creen que Jesucristo murió crucificado, sino que Dios se lo llevó. También me pareció, wow, interesantísimo, que nació de una virgen llamada Mariam, fue de nacimiento, fue un nacimiento sin intervención de hombre, solamente por poder de Dios. Reconocen sus milagros. Los musulmanes creen en Jesús, que sanaba enfermos, daba vista a los ciegos, resucitaba muertos, pero pensaban y afirman que todo lo hacía por permiso de Dios, no por poder propio. No sé si continúo, pastor, o dejamos ahí por el tiempo de las hermanas y de ustedes, porque ya son las 8, las 7:08.
Démosle otros minuticos y terminemos, hermana. Aprovechemos que usted preparó eso. Adelante. Dice, no creen que sea hijo de Dios. La diferencia más grande para el Islam, Jesús no es Dios ni hijo de Dios, es solo un profeta y rechazaban la idea de la Trinidad. El Corán es la enseñanza como una Biblia para ellos, que Jesús no fue crucificado, Dios lo salvó y se lo llevó al cielo. ¿Qué creen? Ellos creen que Jesús va a volver. Los musulmanes creen que Jesús volverá antes del fin del mundo. Vendrá como señal de juicio. Eh, bueno, ya ese como rapidito ahí un entremés pero me parece, es largo. Yo hice bueno, pero ya ahí les di una idea más o menos de lo que ellos piensan de Jesucristo y cómo veían a Muhammad, perdón, a Muhammad, ya mi Bueno, hermano. ok, gracias, Yajaira. Gracias por también su esfuerzo y su trabajo. Les voy a rogar a las hermanas Reina y Yajaira que por favor pongan en el WhatsApp del grupo de religiones comparadas el material que ustedes elaboraron para que los demás puedan aprovecharlo. Entonces, por favor, hermanas, pónganlo en el grupo de WhatsApp, su material, para que podamos echar mano de él y revisar estas cosas. Muchas gracias por el esfuerzo, gracias por acompañarnos y que el Señor nos ayude a discernir los tiempos que estamos viviendo y cada vez realmente afianzar nuestra fe en la verdad de las Escrituras para nosotros sagradas como es la Biblia. Entonces, hermanos, esto nos debe desafiar a estudiar mucho más las Sagradas Escrituras para que podamos tener respuestas a las personas que vengan con inquietud y para que nosotros seamos sólidos en nuestra fe. Buenas noches, que descansen y muchas Buenas gracias. noches, Mañana pastor. tenemos clases con el pastor misionero Gabriel Sánchez. Buenas noches. Bueno, pastor, buenas noches y hermanos. Dios les bendiga a todos. Igual.